Cuando pienso en Sandino, pienso en lealtad, en soberanía, en la defensa de los derechos de todos los nicaragüenses. Para mí, el general Sandino representa patriotismo, porque es ese símbolo de dignidad nacional, es ese símbolo de lucha que hoy nosotros llevamos siempre en nuestro día a día. Significa lealtad, significa amor a la patria, amor a mi gente, amor a mi identidad. Sandino es mi héroe nacional, es mi héroe quien guía, es luz, verdad, sabiduría, es pensamiento vivo de identidad nacional. Sandino nos marcó el camino y es nuestro deber como nicaragüenses que amamos nuestra patria seguir su estela. Creo que Sandino es, en medio de su pensamiento, que fue un visionario, un adelantado a su época, creo que nos dejó grandes enseñanzas a los nicaragüenses. Y hoy por hoy, aquella visión que él y 29 hombres más allá en la montaña, en la Segovia, se formaron, hoy es vida. Sandino para mí son sus 30 hombres valientes. Sandino para mí es el reconocimiento en la participación de todas las mujeres en cada proceso revolucionario. Sandino para mí es el joven de origen humilde graduado. Sandino para mí es la sonrisa del comandante Daniel Ortega y su empeño por materializar los sueños de nuestros héroes y mártires que siguieron la luz y guía del valiente general. Sandino para mí es las palabras de humanismo de la compañera Rosario Murillo. Sandino para mí somos todos los que avanzamos siempre más allá. No hay que olvidar el ambiente en que nace Sandino, es un ambiente muy pequeño, muy reducido. El propio Sandino habla de que eran 500 chozas y 300 casas. Probablemente no tenía más allá de 2000 habitantes. De manera que, aunque es cierto que los primeros 11 años fueron muy difíciles para Sandino, porque fueron los años que acompaña a su madre y tiene las experiencias más extremas con su madre, la cárcel, un aborto, recolección de café por aquí, recolección de café por allá, pero al mismo tiempo en el ambiente se rumoraba que él era hijo de uno de los principales del pueblo. Entonces, el hecho de ser campesino y de sentir que también era hijo de alguien principal, fue una contradicción que lo marcó de una forma tremenda. Y sentirse en un ambiente que no le correspondía, una crisis emocional muy grande. Esa es la primera humillación. La segunda humillación es lo que llamamos una humillación cívica, que muy poco se menciona, porque Sandino nace en un pueblo, qué sé yo, milenario, que se llama Niquinomo, como todos sabemos, pero que los conservadores le cambiaron el nombre por La Victoria, para subrayar una victoria pírrica que tuvieron allí mismo en Niquinomo contra los liberales. Entonces el pueblo de Niquinomo nunca aceptó el cambio, pero finalmente era una humillación cívica. Tanto que siempre se siguieron llamando Niquinomo, aunque los documentos oficiales dijeran La Victoria, como es el caso del acta de nacimiento de Sandino.
y una humillación nacional, que es el asesinato de Benjamín Celedón por parte de las fuerzas extranjeras. Aquí en Nicaragua, a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, existió un gobierno burgués nacionalista que lo encabezaba el general José Santos Zelaya. Y él planteó el derecho que tenía Nicaragua a construir un canal interoceánico sin subordinación de los Estados Unidos. Buscar distintos capitales en el mundo para construir un canal interoceánico por Nicaragua que tenía condiciones. Y ese fue su fin. Y ese fue su fin, efectivamente. Articuló una acción del Partido Conservador, derrocan a Zelaya, y a partir de ese momento, ¿verdad?, se impone los Estados Unidos en Nicaragua a partir de 1909-1910. Ellos son los que deciden sobre la vida nacional, imponen presidente, imponen una constitución política, controlan la economía. Por ejemplo, se adueñan del ferrocarril y de la banca nacional, todo el sector económico dominado, todo el sector político del país, toda la vida política dominada por los Estados Unidos. Y en ese marco surge una primera reacción nacionalista, que es la de Benjamín Celedón. Celedón viene del gobierno liberal de Zelaya, y como los liberales lo habían excluido de la posibilidad de participar en las elecciones y en la vida política, ese revanchismo, ¿verdad?, hace que en algún momento los liberales, encabezados por Celedón, se articulen contra la agresión norteamericana, contra la presencia norteamericana y contra el gobierno conservador, que es el que sostenía la intervención norteamericana en Nicaragua. Y Celedón se alía con un sector de los conservadores que no era el sector oligárquico, no era el sector de Díaz y Chamorro, claro, con Luis Mena, y logran un avance para derrocar al gobierno conservador en 1912. Y ahí pues Adolfo Díaz pide la intervención norteamericana, vienen, imagínate en aquel momento, 1912, como 5.000 marines norteamericanos para detener el avance nacionalista de Celedón y sus aliados en aquel momento. Y lógicamente ese reforzamiento militar de los conservadores hace de que en un tiempo relativamente corto, en 2 meses, pues, se logre, pues, no vencer, sino que efectivamente Celedón no se rindió, claro, pese a que fue, digamos, asesinado de manera conjunta las tropas conservadoras con las tropas norteamericanas. Él no se rindió y prefirió morir, y murió exactamente el 4 de octubre. Ese día estaba cumpliendo 33 años de edad. Entonces, cuando asesinan a Celedón en esa heroica y digna resistencia, como fue en la zona de Catarina, por ahí vivía en Niquinomo Sandino, y él vio cuando arrastraban el cuerpo de Celedón, y él dijo después en un escrito que hizo en México Sandino, que eso le marcó, eso impactó en su espíritu patriótico, que luego se va a expresar en la lucha que va a encabezar años después Sandino. Entonces Sandino se relacionó con su papá, que no lo reconoció al inicio, y después tuvo ese encuentro, y ahí comenzó una segunda etapa en la vida de Sandino. Comenzó a tener una actividad mayor en el pueblo, ahí en el propio Niquinomo, y luego a trabajar con su papá en las haciendas de café. Él luego se independiza y comienza a trabajar en el comercio del café y otro tipo de actividades comerciales. Al salir de su pueblo sale para Bluefields y hace un recorrido por toda la costa caribe mesoamericana. Pero al momento que llega a Bluefields, se cambia de nombre. El profesor Alberto Torres dice que lo hace para cambiar de identidad, para que no supieran que estaba allí. Entonces cambia de Augusto Nicolás Calderón a Augusto César Núñez. Y luego pasa a Honduras, y la cosa en Honduras fue tremenda. Igual en Quiriguá, en Guatemala. De manera que hay una lucha sindical permanente, pero que es una lucha que no solamente es sindical, sino también nacional, por la soberanía nacional. En Centroamérica no era activista, pero en México sí. En México participa de los círculos de estudio, incluso, que existían en la región donde él se fincó. Hay que tomar en cuenta que él se afinca entre la frontera de Tamaulipas y Veracruz, que es el sitio donde está la parte fundamental de la industria petrolera de México. Acordate que él llega a Veracruz en momentos de efervescencia, y además en Veracruz hay un gobierno muy progresista, de carácter socialista, diría yo, que fue derrocado.
las fuerzas dominantes de Veracruz, pero además en ese momento hay una gran efervescencia en la Revolución Mexicana de qué rumbo se va a tomar, el enfrentamiento con los gringos por las reservas de petróleo, la Huasteca Company, etcétera, etcétera. Es decir, es un momento en el que llega Sandino donde hay mucha discusión, mucha acción política, huelgas por todos lados, acciones callejeras por todos lados. Entonces, en ese momento es que Sandino llega a México y absorbe toda esa experiencia y hace relaciones importantes también. Después lo engañan y lo traiciona a Portes, ¿verdad? Cuando llega a México prácticamente lo secuestra y lo deja ahí arrinconado un par de años, pero en la formación de él, más que formación de influencia de la Revolución Mexicana, es de la lucha sindical y social que había en Veracruz, que lo influencian a él, la manera como se organizan, la manera como dirigen sus luchas y la manera como se enfrentan a los ricos de la época, ¿no? Y eso le fue creando a Sandino una conciencia social y una conciencia nacional, que se consolida en México, porque México en aquel momento era el faro de la Revolución Latinoamericana. Todo el antecedente de 1910 hacia adelante, esa revolución, digamos, popular, agrarista, antiimperialista, y de ese socialismo libertario Sandino retoma la bandera rojinegra y la trae de México con esas ideas. Y lógicamente Sandino estaba informado y los compañeros que estaban junto a él le decían, bueno, ¿cómo es posible que los nicaragüenses estén sufriendo y no hagan nada? Y entonces eso como que impactó en Sandino. Ya Sandino tenía sus ahorritos y con esos ahorritos vino a Nicaragua y no vino a poner una empresa para hacer un negocio personal. Fue capaz de poner sus propios recursos, fíjese bien, sí, cuando él vino de México a Nicaragua. Él trajo, comprar armas. Trajo $5,000. Sí. Porque él trabajó en una empresa norteamericana en México que se llamaba Huasteca Petroleum Company y obtuvo bastantes recursos por el esfuerzo de su trabajo. Un hombre, valores, vamos a hablar de valores. No fumaba, no tomaba, no tenía vicios de ningún tipo. Un hombre súper trabajador, sincero, honesto, buen amigo, hermano, etc. Viene para Nicaragua ya con las ideas bien planteadas. Él ya no regresa ni para Niquinomo, sino que se va para la mina del Limón y para San Albino. Y en ese momento, cuando él viene, hay una guerra libero-conservadora entre liberales y conservadores, porque en el 1925 había habido un golpe de Estado contra un gobierno que era un gobierno libero-conservador. Solórzano era conservador y Sacasa era liberal. Era como un gobierno binario. Pero la famosa oligarquía chamorrista, encabezada por Emiliano Chamorro, le da un golpe de Estado a un conservador que no es de la oligarquía. Y eso genera una guerra, porque los liberales dicen que a ellos les corresponde la presidencia. Por eso la guerra se llama guerra constitucionalista. Y en esa guerra constitucionalista, Sandino se alía con los liberales para derrotar al gobierno conservador, que es el que sostenía la intervención norteamericana en Nicaragua. Y cuando ya va avanzando, ¿verdad?, cerca hacia Tipitapa, esa fuerza victoriosa, se da el pacto del Espino Negro el 4 de mayo. Entonces ese pacto es porque primero el gobierno conservador, que era de nuevo digamos Díaz, Adolfo Díaz, porque después del golpe de Chamorro pusieron dos y no fueron aceptados, y al final los norteamericanos impusieron de nuevo a Adolfo Díaz, pide de nuevo la intervención y manda un delegado, que es Henry L. Stinson, y se reúne pues con el jefe militar de esa guerra, que es José María Moncada. Y José María Moncada, al derrotar al gobierno conservador, era un golpe contra la intervención norteamericana. Y Sandino no acepta esa traición, porque no se estaban cumpliendo. Primero, el pacto de Moncada con Henry L. Stinson era el desarme, entregar las armas, que la intervención continuaba, que el gobierno conservador continuaba y que a los liberales iban a dar la presidencia en 1928. Y como aquí el sistema electoral era controlado por los Estados Unidos, en ese contexto de intervención, por ejemplo, ellos impusieron una ley electoral en 1923 que es conocida como la ley Dock, que la hizo un especialista de apellido Dock. Entonces Estados Unidos, los marines dirigían el sistema electoral nicaragüense, contaban los votos y decidían quién era el presidente de Nicaragua. Entonces, frente a todo eso se opone Sandino y organiza su fuerza, que al inicio eran 30 con él, claro, y eso era cierto. El 4 de mayo del año 1927,
Ahí en Tipitapa, ahí está el espino negro, como símbolo de la rebeldía y de la traición. Porque ahí, bajo ese espino negro, se dio la firma de Moncada con los yanquis, donde se comprometían a entregar las armas. ¿Quién fue el que se negó a entregar las armas? El general Sandino. Pues el día de la dignidad nacional. Porque el día en que el general Sandino le dice que ni se rinde ni se vende. Un acto de heroísmo sin límites de él y de los pocos combatientes que le acompañaban, que tienen enfrente a un ejército, el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, que decidió apoderarse de Nicaragua. O sea, Sandino tiene muchos aportes. Creo que se le puede estudiar desde muchos ángulos. Pero yo quisiera rescatar dos. El primero es que con Sandino es la primera vez que se construye una alternativa popular y que es el mismo pueblo el que dirige una lucha armada con un objetivo diferente a la toma del poder por simplemente la toma del poder, que era lo que hasta ese momento había ocurrido, que los terratenientes con banderas diferentes se levantaban los unos contra los otros y llevaban a sus peones a la guerra. Sandino no, Sandino construye una alternativa desde el seno del pueblo, dirigida por él, que viene del seno del pueblo, y con un contenido diferente, antiimperialista, antiintervencionista y popular para reivindicar los derechos de la gente. O sea, primera vez en la historia de Nicaragua se construye una alternativa. De hecho, él parió el Frente Sandinista y es el Frente Sandinista es la continuidad de la lucha de Sandino en tanto instrumento de la lucha popular, que Sandino es el precursor. Y yo creo que me parece a mí que es muy importante también. Bueno, y agrego a esta idea quienes constituían el ejército de Sandino, los desarrapados, los decaites, los indios decían. Esos eran mineros, campesinos, analfabetas, que se educaron como Pedro Altamirano, que se alfabetizaron en el ejército de Sandino y que incorporan ese sentimiento y esos intereses de clase, la lucha de Sandino. Sandino se enriquece doblemente por la propia lucha y también por sus propios soldados y generales. Yo quisiera aportar una cosa que es de carácter personal de Sandino. A mí me parece que es muy importante el aporte de Sandino como autodidacta. Ese hombre se formó a sí mismo. Claro, también viajando, también en el contacto con las luchas sindicales en México y en todos los países que visitó. Pero es fundamental que él se preocupó de su propia formación. Él no estudió primaria, pero después él leía y estudiaba. Ese hombre se conocía a Bolívar. ¿Cómo explicás que un hombre, un campesino nicaragüense, haya podido conocer a Bolívar en la dimensión que la conoció, que discutía de tú a tú con los bolivarianos que acudieron al ejército defensor de la soberanía nacional? ¿Cómo lo explicas si no es por un espíritu autodidacta? Y además una inteligencia nata que le permite, con un arraigo, un sentimiento de clase que le permite interpretar además a Bolívar, no solamente leerlo por leerlo, sino también interpretarlo. Por eso es tan brillante el Supremo Sueño de Bolívar, ¿no? Como un documento extenso de Sandino. O sea, creo que a mí me parece que es muy importante lo de autodidacta, porque hoy en día la moda es que a mí no me han dado estudios. Claro. Es que yo no he tenido oportunidad, hermano. Sandino no la tuvo. Y mírenlo. O sea, depende del empeño que uno le ponga, pues. Y las tropas yanquis intentaron de todas las formas derrotar al ejército defensor de la soberanía nacional en las montañas de las Segovias. Y allí el ejército defensor de la soberanía nacional supo defender Nicaragua. Supo hacer frente a las fuerzas mucho mejor armadas, los campesinos, los mineros, los trabajadores, productores, comerciantes, estudiantes que se incorporaron al ejército defensor. Supieron librar la batalla frente a un enemigo gigantesco, descomunal,
y que cada día mandaba más tropas cuando veían que no podían derrotar al general Sandino, al ejército defensor de la soberanía nacional. Es un genio militar natural. O sea, ¿cómo te explicas que en esas condiciones, con un armamento escuálido, mínimo, ¿verdad?, haya podido derrotar a los gringos en el terreno? O sea, no estamos hablando de que los derrotó políticamente, que eso ya está... De hecho, no, en el terreno. Los derrotaba batalla por batalla, los engañaba, aplicó la guerra de guerrilla. Sandino lo estudió Mao. Al Sandino lo estudiaron los vietnamitas, la guerra de guerrilla que él crea. Pero además, o sea, Sandino no es que se sentó y le inventó, no, las condiciones de la guerra lo obligaron a hacer ese tipo de guerra, que es después de la batalla de Ocotal. Y hay otra cosa también, me parece a mí, a veces se nos olvida la bestialidad con la cual atacó Estados Unidos a Nicaragua, pero es bestialidad. El primer bombardeo a una ciudad en la historia del planeta es en Nicaragua, es a Ocotal. Después bombardearon Chinandega y la destruyeron. O sea, y además las atrocidades que nos cometieron contra los campesinos, contra todo el mundo, porque ahí era tierra arrasada, no era solamente al soldado sandinista, era a los campesinos. Y eso también hicieron los gringos aquí. Campos de concentración armaron, sacaban a la gente de sus ranchos y las concentraban en un sitio. O sea, la experiencia que tiene Hitler contra los judíos, pues bueno, eso aquí también lo aplicaron los gringos, mucho antes de que lo hiciera Hitler. Es decir, Sandino se enfrentó a un enemigo temible, terrible y despiadado, y a ese enemigo lo venció, y eso me parece, con solo eso entra la historia, ya no metamos todo lo demás. Que es que a Sandino se le ha estudiado, pero no se le ha conocido realmente sus verdaderos valores y sentimientos. Porque, por ejemplo, se decía que Sandino era un gran guerrillero, un gran estratega, un gran militar, antiimperialista, nacionalista. Todas esas son cosas que son ciertas. Sí. Pero la esencia de Sandino era Dios. Yo creo que lo ocupó también como una especie de acicate para mantener la cohesión de la fila. Recordemos que la inmensa mayoría de su ejército, que llegó a tener en determinado momento 6.000 hombres, la inmensa mayoría eran analfabetas o con apenas estudios, apenas leídos, pues. Y eso es un recurso que le ayuda a él, ¿verdad?, a mantener la cohesión, la confianza en la victoria. ¿Cómo podés explicar vos que un ejército de descalzo tuviera confianza en que iban a ganarle a los gringos? ¿Cómo lo puedes explicar? O sea, tenían una confianza ciega en Sandino, sí, pero además a través de él, tenían confianza ciega en la victoria, estaban convencidos que iban a vencer a los gringos. Pedro Altamirano, hasta los mismos que fueron cayendo en el camino, pues, como Miguel Ángel Ortez, tenían una certeza que su causa era justa. O sea, no era que luchaban por luchar detrás de un caudillo, no, tenían certeza ideológica, con una convicción política de que la cosa era así. Sandino creo que logra eso, entre otras cosas, bueno, primero con su ejemplo, ¿no? Eso es fundamental. Y luego creo que también le ayuda muchísimo esa concepción diferente de la espiritualidad que él personifica, pues. Esa sustitución que le hace Dios por amor le ayuda también mucho, pues, en poder lograr la cohesión de esa fila. ¿Vos te imaginas lo difícil que era eso? Hambre, sin municiones muchas veces, en condiciones, aquella lluvia intensa todo el tiempo, en la selva, los zancudos, en la malaria, la no sé qué, y en esas condiciones mantener a esos soldados unidos, ¿verdad?, alrededor de esa idea de vamos a vencer a los machos, vamos a sacar a los machos. ¿Cómo lo explica? Por esa espiritualidad y por el ejemplo de Sandino. Yo creo que ambas cosas son fundamentales. Sandino cambia la naturaleza de la guerra, de una guerra civil entre fuerzas políticas nacionales para dirimir contradicciones internas, a una guerra de liberación nacional. Como era mi padre y mi madre, que los dos valían grandemente porque juntos estuvieron en la lucha. Nunca se separó ella de él hasta que murió, porque mi papá y mi mamá para mí eran mi papá y mi mamá, que yo los quería muchísimo, pero reconocía también todo lo que los demás decían y la historia. Pero bueno, ellos cumplieron con su deber. Para mí ellos cumplieron con su deber.
Lo mismo hubiera hecho yo y cualquiera de ustedes en un momento, si la patria lo hubiera pedido, ¿no? No es así. Siempre se ha hablado, por ejemplo, de Blanquita Estela, la esposa de Sandino, que lo que sabemos, Marcia, la telegrafista de San Rafael del Norte, sí, la Flor de Pino. Pero yo creo que supera eso. Salvador Calderón Ramírez, en el libro Los últimos días de Sandino, recordemos que Salvador Calderón era un periodista y maestro, docente, que vivía en El Salvador. No era simpatizante de la lucha de Sandino, se vuelve simpatizante en la medida que transcurren los años. Le escribe una carta a Sandino encomiando su lucha, y entonces Sandino, que no lo conoce solamente por esa carta, lo nombra uno de sus representantes en las negociaciones de paz. Entonces cuando viene Salvador Calderón a Managua, viene El Salvador, él pide hablar con Blanca Arauz. Y con Blanca Arauz tiene una comunicación por telégrafo de 2 horas, intercambiando criterios sobre cómo hacer la paz. O sea, no estamos hablando de que era una conversación de cómo están tus hijos, dame la comida. No. Hablando de cómo organizar las negociaciones para hallar la paz. Y de eso es la conversación de 2 horas. Y ella le decía cuál era el pensamiento de Sandino, a qué le expresaba, etc. Pues hay un intercambio, repito, de 2 horas. Desde 2 horas vos tenés que hablar de muchas cosas y podés transmitir muchos pensamientos, pero no vas a simplemente a repetir como lora. Mentira, ahí había aportes de Blanca Arauz. Estamos hablando, claro, ella está acumulando la experiencia con Sandino. Lleva a su lado 7 años, muere, poco después murió, en el 33, poco después de eso, porque es cuando se organiza lo de la paz. Lo que quiere decir es que Blanca Arauz era más allá de una telegrafista, se convierte en una consejera de Sandino. Pero hay otras mujeres que participaron en esa lucha, que esa es otra cosa del aporte de Sandino. Lo que pasa es que esa es responsabilidad de nosotros. No hemos sabido rescatar a la enorme cantidad de mujeres que participó en la lucha de Sandino, que tenían rangos militares, que no solamente eran que la cocina o que la logística, no, hermano, en el combate. Claro. Teresa Villatoro, por ejemplo. Al margen de las relaciones de otros tipos que podían tener con Sandino, pero tenían un papel fundamental. Teresa Villatoro murió en 1970, ahí, olvidada, ahí en Tipitapa. Pero una mujer fundamental en la lucha de Sandino, con Chitalday, etcétera, pues. Pero bueno, Amanda Aguilar, ¿verdad? Era cocinera, sí, pero ¿qué sabemos? ¿Qué otras cosas hizo esa mujer? Que muere a los 112 años, murió en el 2007, imagínate vos. O sea, lo que quiero decir es que ese también es un aporte de la lucha de Sandino, las mujeres participando de igual a igual. Claro. Culpa de nosotros, responsabilidad de nosotros no haberla sabido rescatar a todas ellas y haberla proyectado. Yo recuerdo, lo narra en Maldito País, Román, el caso de aquella enfermera, ¿verdad? Que curó, era una mujer de más o menos recursos, pero se pasa a la fila de Sandino a raíz de que le matan a su familia y ella misma, su primera aspiración era matar un marino y lo hace. En el primer combate agarra un fusil y mata a un marino y se siente orgullosa. Pero como ella, hay montones de casos de las mujeres que lucharon con Sandino. Entonces me parece a mí que ese es otro aporte, una vez más, de la lucha de Sandino. Blanquita muere al momento de caerse de una mula y que la mula la golpea cuando ella estaba embarazada de mi madre y que debido a esos golpes, meses después, el 2 de junio de 1933, ella perece. Eso lo dice el propio general Augusto César Sandino. Hay un dato muy importante que muy poca gente lo sabe. En el Pentágono hay un salón que se llama Salón de las Banderas. Están todas las banderas. En el lado derecho está la placa con todos los triunfos habidos del ejército norteamericano en el mundo. Y en el lado izquierdo están 2 fracasos: Nicaragua y Vietnam. Está escrito ahí. Sandino logra sacar a las tropas de ocupación el 2 de enero de 1933, hace 90 años. Sandino decide firmar la paz con Sacasa. Y hay un año donde Sandino comienza a construir un proceso político, organizativo, comunitario, etc., por tratar de construir esa nación
independiente, soberana, de autodeterminación. Pero hay un fenómeno que en Nicaragua ha sido enclavado por la dominación, invasión norteamericana, y es la Guardia Nacional y Somoza. Desde finales del 32, que se dedica a negociar la paz, empieza a pensar en un proyecto de desarrollo económico propio para Nicaragua. Y como había tenido una experiencia muy cercana con los misquitos del río Coco, una situación minera, ahí sí, minera, pero también agrícola, entonces él le propone a Sacasa, que era el presidente, el desarrollo de cooperativas agrícolas y mineras. Es el proyecto de desarrollo económico nacional de Sandino, aparte del proyecto político ideológico que tenía de nacionalismo y antiimperialismo. Lo completa con las cooperativas en el río Coco. Pero también es cierto que Sandino confió demasiado en Sacasa. Sandino creía en Sacasa. Pero lo que quiero decir es que Pedro Altamirano tenía una intuición natural, acordate, y Pedro estaba en contra de que viniera era la tercera visita, que estaba en contra, porque percibía que lo iban a matar, porque las condiciones las venían preparadas, y eso se percibía. Acordate que cuando viene esa tercera vez Sandino, ya le han matado bastante gente en los campamentos, han avanzado sobre las cooperativas, le han quemado rancho a los campesinos, y eso es lo que tiene afligidos a todos, porque se sienten acorralados y sienten que se los van a acabar. Entonces, Sandino confía que Sacasa es su garantía, de que no va a permitir que Somoza lo mate. Sandino dando la vida por la paz. Y que él se encontraba aquí, en esta ciudad de Managua. Había resistido y derrotado a los invasores yanquis. Tuvieron que retirarse, pero claro, al retirarse, dejaron su instrumento, su brazo armado, asesorado por ellos mismos, creado por ellos mismos, lo que se conoció como la Guardia Nacional. Y al frente de la Guardia, un traidor, un vendepatria, un pelele, como le llamaba Sandino, pero que en ese momento no descubría todavía que ese pelele, que en los días en que Sandino había bajado aquí a Managua a trabajar por la paz, a firmar acuerdos por la paz, había cesado la guerra porque Sandino se había comprometido que retirándose las tropas yanquis, él cesaba el combate y que se dedicaba a un proyecto económico, social, dirigido fundamentalmente a las cooperativas agrícolas en el campo. Y bajó de Huihuilí y vino a Managua y se encontró con el jefe de esa guardia creada por el expansionismo yanqui, y el jefe de la guardia, igual que Judas, le dio el beso a Cristo, le dio el abrazo a Sandino, y ahí está la foto para la historia. Somoza, jefe de la guardia, hijo del imperio del mal, abrazando a Sandino. A Sandino lo matan aquí el 21 de febrero. Pero, o sea, aquí lo capturan, allá debajo lo capturan y lo van a matar a 7 kilómetros de aquí. Pero hubo un intento de asesinarlo días antes, en diciembre, en una finca que está al otro lado de Tizcapa. ¿Ah, sí? Sí, hay un reporte de uno de los choferes, de los ministros que se reunían aquí, que decía que el plan ya estaba concebido para eliminar a Sandino. No es Somoza en realidad el que lo mata. O sea, él hace la ejecución. Sí, hay una orden, ¿no? La orden es de Estados Unidos. Estados Unidos es el que le da la instrucción, le da el permiso
y le dice que lo mate, que lo asesine. Él era nada más que un ejecutor. Hay declaraciones de dos personas que están en la historia, ¿no? Eso está registrado en la historia. Dos conservadores jóvenes de aquella época que estuvieron en un acto que Somoza hizo meses después de haber asesinado a mi abuelo en Granada, en la ciudad de Granada, y que bien borracho, Somoza dijo abiertamente ¿cuál es la cosa? Si a mí que me dio la orden de matar a Sandino fue Bliss Lane, el embajador de los Estados Unidos. Pero Bliss Lane inmediatamente, eso es mentira, eso es borracho, eso no es cierto. El asesinato se da bien planeado, nada, ningún cabo suelto, perfectamente bien planeado, de tal manera que cuando lo asesinan, todo el mundo sabía que se había cumplido la orden de los Estados Unidos. Hay un cúmulo de información, casi precisa, casi hecha por ingenieros. ¿Dónde están los restos? ¿En qué sitio? ¿En la aviación? ¿En lo que es actualmente la escuela? Digo, la Policía Nacional en Ajax Delgado. Pero la verdad es que no están en ninguna parte. Sandino, la falta de encontrar los restos de Sandino han creado el mito. Nadie puede responder dónde están los restos de Sandino. Están en el corazón de Nicaragua. Pero también Sandino en Nicaragua creó un nuevo movimiento político, es el sandinismo. Porque hasta ese momento en la historia y después solo existían dos corrientes políticas, el liberales y conservadores, el liberalismo y el conservatismo. Que uno originalmente nace el conservatismo vinculado a la oligarquía y luego los liberales vinculados a la burguesía, defendiendo los derechos. Y al final Sandino dice, bueno, que liberales y conservadores son la misma cosa. Una bola de canallas, cobardes y traidores. Entonces, después de Sandino, con Sandino surge un nuevo movimiento político, que es el sandinismo. Y el que con ese ideal, con esa ideología, es que triunfó la revolución. Entonces, pese a que asesinan a Sandino y creyeron que con eso se enterraba el movimiento que había generado Sandino, no pudieron matar a Sandino. Mataron físicamente a Sandino, pero no sus enseñanzas, no sus ideales. Y porque él tiene una perspectiva de un proyecto de lucha política, incluso habló de formar un partido autonomista, tenía varias ideas. Incluso como él era de una ideología socialista, libertaria, ¿verdad? Él creía en la organización de los obreros y los campesinos. De ahí su frase, solo los obreros y campesinos llegarán hasta el fin, solo su fuerza organizada logrará el triunfo. Es decir, tiene claros sus intereses de clase Sandino. Entonces, Sandino tuvo un impacto mundial, era David contra Goliat, y no pudieron vencer a Sandino. Solamente fue la traición, fue asesinado a traición, porque Sandino había firmado la paz y estaba trabajando por el bienestar de Nicaragua ya en condiciones de paz. Pero también Sandino tenía una idea de integración latinoamericana y caribeña, por eso planteó el plan de realización del supremo sueño de Bolívar, que era un proyecto de integración latinoamericana, que incluía la nacionalidad latinoamericana, ayudarnos a integrarnos para complementarnos y sacar adelante estas naciones, y con esa unidad detener la dominación norteamericana. Es que Sandino está vigente en todo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que también es muy importante rescatar a Carlos Fonseca como no solamente el continuador de Sandino a la hora de fundar el Frente Sandinista y recuperar su nombre, sino también a la hora de interpretar la historia de Nicaragua y rescatar a Sandino desde un punto de vista revolucionario, no desde el punto de vista simplemente, bueno, Sandino fue un luchador que luchó contra los... No. Estudiar ese pensamiento y trasladarlo a las nuevas generaciones. Me parece a mí que es fundamental, Carlos. Diario de Sandino. Es que todos nosotros, pero es que él es el que lo desmenuza, nos lo entrega, nos lo digiere en términos políticos, revolucionarios, y nos dice, mirá lo que era Sandino, mirá qué bonito todo lo que hizo, mirá qué clase de luchador que era, qué consecuente que era, y nos lo cuenta, pues, que me parece muy importante. O sea, vos no podés entender a Sandino sin Carlos Fonseca también, creo yo. Claro. Y vos no podés entender a Carlos Fonseca sin Daniel.
Y yo creo que Daniel es el ejecutor de todas esas cosas Por supuesto. que nosotros estábamos pensando. La herencia programática de Sandino, que redacta Carlos junto con Julio Buitrago y otros compañeros de la época, que ha sido el programa histórico del Frente. Vos repasás eso y lo ves en la acción de gobierno, porque las cosas se hacen desde el gobierno. Y el ejecutor de todas esas cosas ha sido Daniel, que la ha llevado más allá incluso. No se puede decir que yo soy sandinista y al mismo tiempo estoy con los gringos. No existe. Si sos sandinista, sos antiimperialista. Si sos antiimperialista, no existe ningún trato con Estados Unidos que interfiera con la soberanía y la capacidad de autodeterminación del pueblo de Nicaragua. Cualquier cosa que contradiga eso no es sandinismo. Sandinismo es la esencia del nacionalismo, la esencia del patriotismo, la esencia del antiintervencionismo y del antiimperialismo. No se puede ser sandinista si sos pro-yanqui. Claro. Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes, no con tinta sino con sangre, a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria lo que les dijo el más grande, héroe de la Segovia. Esta no la discutimos, nada más la defendemos. Y es que aquí ya no queremos injerencias de extranjeros, pues nunca va a ser lo mismo que hable un nica que uno de afuera. Afuera, afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló, la roja y negra. Afuera, afuera pueden decir lo que quieran. A mí me parece que es tan grande Sandino, pero tan enorme su gesta, que a veces sobrepasa la propia comprensión histórica que tenemos los nicaragüenses. Todos esos conceptos que Sandino expuso con su lucha, los recoge Carlos, pero los lleva a la práctica Daniel Ortega. Los flancos del camino responden a mil voces. Sandino está en los pinos, Sandino está en los montes, Sandino está en las piedras, Sandino está en los ríos, Sandino está en los pueblos, Sandino está en los valles, Sandino está, Sandino es Nicaragua. Cuéntame, linda montaña, de las hazañas del general. Cómo eres ese hombre valiente, vos que lo vistes pelear. Montaña y no te gana, vos fuiste testigo de su valor. El general de hombres libres, soldado libertador. Dicen que el traidor Moncada quiso cambiar su misión, pero el pencón de Sandino siguió su camino de liberación, matando a muchos cobardes, a los vendepatrias, al yanqui invasor. Que vive el niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Que vive el niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Gusto César Sandino, tu pueblo aún lucha sin desistir. Aún se escucha en tus montañas el tabletear del fusil. Hombres, mujeres y niños luchan hinchidos de buena fe, cual valientes guerrilleros cumpliendo con su deber. El pueblo sigue el ejemplo de tu imborrable labor. Un nuevo sol miraremos el día que triunfe la revolución, y tu flamante bandera, que es también la nuestra, ondear en tu honor. Que vive el niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Que vive el niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad.